Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Timoteo y me gustaría seguir con este mismo hilo del pensamiento de vivir con una mirada eterna, pero de una manera especial. Quiero que veamos cómo el apóstol Pablo termina su carrera y vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 4 las últimas palabras de Pablo registradas que nos ayudan a entender que este hombre que entendió cómo vivir esta vida y entendió qué prioridades buscar y entendió de qué manera entregarse a esa tarea, él va a terminar sus días con el gozo de haber entendido que su vida no se desperdició, que su vida terminó bien. Este pensamiento es un pensamiento que no solemos traer a nuestra mente, pero que es necesario. Quiero llevarte en esta mañana a pensar en tu último momento de vida. Quiero que imagines, tal vez, antes de pensar en tu momento de vida, en tu último momento de vida, quiero que imagines la situación en la que está escrita esta carta. El apóstol Pablo había servido de la manera en la que lo estudiamos y su vida estuvo marcada por la dificultad, por las pruebas y él vio fruto, pero sin duda también sufrió muchísimo dolor. Y al final de su vida, él no está terminando en un punto en el que muchos quisieran estar. Él no está terminando con un ministerio que ya le dio reposo. Él termina con todas sus fuerzas hasta el último momento, desgastándose. Él no está terminando con el aplauso y la aprobación de muchos. Él termina habiendo sido abandonado por todos. En el momento en que él fue capturado ahí en Troas, todos los que había a su alrededor le dieron la espalda y ahora está en Roma. Y estando ahí, él en esta última etapa está sufriendo la soledad, el desprecio. Hay personas que están compitiendo con él, así que le hacen sentir la presión cuando él está ahí en esa prisión y esa gente afuera sigue haciendo el ministerio justamente para causarle más carga a Pablo. Así que él es el hombre que dio todo y parece terminar sin nada. Él perdió todos sus bienes. Él era un hombre con muchas capacidades, que podría haber tenido un lugar de preeminencia, de influencia, y todo el pueblo de Israel lo considera un traidor. Él era un hombre con muchas capacidades que podría haber escrito, podría haber sido un orador famoso, él podría haber tenido muchos recursos en este mundo. Él dice que él aventajaba a todos en su nación, no había nadie que se compare con la capacidad, con la influencia que Pablo tenía. Sin embargo, acá está en una prisión a punto de escuchar la sentencia final. Él sabe que se acerca en el momento que le van a ejecutar. Y estando ahí uno podría pensar, bueno, Pablo, ¿cómo evalúas tu vida? ¿Qué dirías? ¿Qué hubieses hecho distinto? ¿Cómo es el balance final? Si vos tendrías que decirnos cómo están terminando tus días, ¿qué dirías? ¿Valió la pena o no? Y te llama la atención que en la peor de las circunstancias, Pablo termina sus días con la confianza y la convicción de que él termina bien su carrera. Él mira atrás y él no hubiese cambiado nada de lo que hizo. Bueno, sin duda sus pecados, él no los afirma, pero el enfoque de su vida, la manera en la que él tomó decisiones, aún las decisiones que le trajeron hasta esta prisión, él las mira y él las abraza y él dice, esto es lo que había que hacer y esto es lo que yo desearía que todos hagan. Es más, él termina mirando a su hijo en la fe, a su hijo a quien él amaba, a quien él había formado, y él va a decir, yo espero que vos termines como yo. No te puedo contar cuántos pastores tristemente he escuchado diciendo,
yo no quiero que mis hijos sufran como yo sufrí, necesidades y dificultades. Entonces, yo quiero darles otro futuro a ellos. Pero acá tenés un hombre que se desgastó por completo, que sufrió el rechazo, el menosprecio, la traición, el dolor, que perdió todo, y está diciéndole a su hijo en la fe: yo quisiera que vos vivas lo mismo que yo, quiero que termine como yo. Pablo no estaba pensando en el dolor, Pablo estaba pensando en la victoria, Pablo estaba pensando en el fruto de su vida. Y el dolor no tiene ningún peso. Pablo dice: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias que nosotros han de manifestarse. Entonces, Pablo está pensando que el fruto de la vida no tiene que ver con la comodidad que alcanzaste en esta vida, con los recursos que ganaste en esta vida, tiene que ver con el fruto eterno. Y entonces ahora sí quiero que pienses en tu final. Yo quiero que pienses en ese último momento de vida. Si el Señor te concede tener un momento de lucidez, mirar para atrás toda tu vida, y quiero que pienses cómo sería terminar tu vida sin remordimiento. Terminar tu vida con pleno gozo y confianza en ese paso que estás a punto de dar, de encontrarte con tu Salvador. Terminar tu vida y saber: valió la pena y usé mi vida en aquello que más tenía que partir. Y mi vida tuvo fruto, tuvo resultado. ¿Qué es lo que te da eso? Bueno, eso es lo que este pasaje nos va a responder. Este pasaje nos va a dar ese cuadro de cómo terminar bien nuestra vida. Ahora, terminar bien es un tema complejo, ¿no? Y me parece un tema demasiado grande. Porque uno pensaría: ¿cómo puedo garantizar eso? ¿Cuántos que han comenzado bien han terminado muy mal? Mucha gente que yo he conocido que parecía que tenía grandes capacidades para el Señor, para el ministerio, personas que hablaban de su amor por la iglesia, que se esforzaban para vivir para Dios, personas que yo les veía y yo imaginaba: esta persona va a ser el futuro de Billy Graham. Yo me acuerdo una vez, llamé a mi mamá por teléfono y estábamos hablando de los compañeros y gente que yo estaba compartiendo en el seminario donde estaba estudiando, y le digo: no me sorprendería que este hombre sea el próximo. O sea, lo veía predicar, la pasión que tenía. He compartido con gente, he formado personas que he visto, ¿no es cierto?, al principio y parecía que iban en la dirección correcta, y después llega el tropiezo, llega cuando se les pone el corazón, llega la hipocresía. Y vos decís: ¿cómo entonces puedo llegar a la meta y no perderme en el camino? ¿Cómo puedo pensar que mi vida, aún con todos los sueños que tengo para el Señor, no termine totalmente desperdiciada? Bueno, Pablo quiere eso para su hijo espiritual, y él va a dedicar sus últimos momentos de poder hablar con Timoteo a través de esta carta para hablarle sobre este tema y hablarle de cómo él tiene que terminar bien su carrera también. Así que vamos a leer 2 Timoteo 4 y leemos del versículo 6 al 8 y vamos a escuchar el consejo o las palabras de este hombre anciano en cuanto a terminar bien la carrera. Dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Son versículos cortos, pero llenos de la carga de un corazón que ha sido fiel y que está terminando bien su carrera. Y vamos a escuchar entonces estas palabras de parte del Señor. En primer lugar,
para terminar bien tu carrera, mantén una perspectiva correcta de la muerte. Mantén una perspectiva correcta de la muerte. Pablo va a arrancar en el versículo 6 hablando con varios términos, algunos términos tal vez nos cuesta al principio entenderlo directamente, pero ahora vamos a mirarlo con detalles, mostrándonos cómo él está enfrentando este momento final en donde él sabe que está a punto de morir. Ahora, esto que Pablo piensa de la muerte no es algo que recién ahora entiende. Una perspectiva correcta de la muerte fue lo que guió a Pablo durante todo su ministerio. En el pasaje anterior estuvimos hablando acerca de la convicción de la resurrección y les mostraba cómo esta doctrina influenció a Pablo profundamente, ¿no? Cuando él pensaba, ya que hay resurrección, entonces tengo que desgastarme por completo, tengo que esforzarme, tengo que vivir una vida de intensidad y de fidelidad al Señor. En toda su vida ministerial estuvo pensando correctamente de la muerte, pero ahora al final él lo está diciendo en una forma muy resumida y específica que nos ayuda a todos nosotros que estamos todavía sintiendo la vitalidad, sintiendo la fuerza. Tal vez ninguno en este momento está en la situación de Pablo de pensar está a las puertas. ¿Cómo hoy tenemos que pensar para poder llegar ese día con la misma claridad y convicción que tiene Pablo? Así que arranca el versículo 6, fíjate, ese porqué con el que comienza. Es ese porqué con el que comienza, no tenemos que pasarlo tan rápido, porque nos ayuda a entender la conexión de este pasaje con lo anterior. El pasaje anterior es un pasaje muy famoso, especialmente el versículo 2, en donde Pablo le da el encargo a Timoteo de predicar la palabra. Ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, tenés que ser fiel en esta única tarea que va a marcar tu ministerio y es lo que la iglesia más necesita. Y le da este encargo de predicar la palabra y le da una razón en el versículo 3, tiene que hacerlo de manera urgente porque las cosas se van a poner cada vez más difíciles. Si ahora le parece que es difícil predicar la palabra, esperá que pase el tiempo, dice Pablo. La gente más y más se va a resistir a la verdad. La gente más y más va a buscar maestros de acuerdo a su propia concupiscencia. Entonces, esto es urgente. Mientras haya oportunidad, predica la palabra. Porque esto es lo que Dios usa para edificar su iglesia. Así que en el versículo 3 tuvimos ese porqué. De ahí está todo este desarrollo de cómo va a ser el fin de los tiempos. Y el contraste del versículo 5, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y una vez más vuelve a este porqué. Y este porqué lo que está haciendo es diciéndole a Timoteo, tenés que saber algo más de la razón por la que yo estoy exhortándote de una forma tan vehemente a que te enfoques en la predicación y seas fiel en tu ministerio. Y la razón es, y es la que va a dar acá, yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo entiende que está sucediendo una transición acá. Pablo sabe de que él ya no va a poder seguir adelante con este ministerio y ahora llegó el momento de pasárselo a la próxima generación. Ahora, a Pablo no se le ocurrió en este momento pasarle el ministerio a la próxima generación. Esto es de lo que Pablo se ha ocupado por los últimos años. Él ha sido muy intencional en llamar a hombres a acompañarlo a él y a dedicarse a formarlos a ellos. Timoteo ha sido un discípulo cercano, un hijo de la fe, y Pablo está confiado de que Timoteo puede seguir adelante con el ministerio porque Pablo ha invertido en él. Entonces, no es que Pablo está terminando su vida y se da cuenta, todo lo que hice está por colapsar y no hay nadie a quien dejárselo. Pablo llega al final de su vida con la paz de saber de que él hizo todo lo que tenía que hacerse para que el ministerio no muera con él.
Ahora, digo, muchas veces nosotros no tenemos una visión correcta de la muerte y lo evidenciamos por esta obsesión que tenemos por nosotros alcanzar nuestros deseos sin pensar en esta tarea clave que tenemos, que es transferir a las generaciones que siguen las verdades y la formación que va a hacer que ellos lleven el Evangelio mucho más allá de lo que nosotros lo podemos llevar, ¿no? Entonces, este problema se ve, ¿no es cierto?, en padres que están dedicados al ministerio, pero que no están invirtiendo en sus hijos. Este problema se ve en hombres que están ocupados en hacer mucho, pero no están discipulando, no están teniendo hijos espirituales. Una visión correcta de la muerte hace que una persona esté pensando todo el tiempo en cómo transferir, en cómo perpetuar esa tarea y ese ministerio y ese llamado para las generaciones que él nunca va a ver. Y esto es lo que muestra Pablo desde un comienzo. Pablo sabía que este día iba a llegar y él se ocupó de no solamente él ser fiel, sino de él formar a toda la gente que él pudo a su alrededor para que ellos estén listos para cuando ellos ya no estén. Así que ahora Pablo está muriendo en paz. Está muriendo en paz porque hay un Timoteo, en realidad hay muchos más, que él ha formado. En las cartas vos notás una lista larguísima de nombres, de personas que fueron parte de su equipo, en quien se apoyó, a quien le envió, a quien él sostuvo. Entonces Pablo ahora está pensando, ahora les toca a ustedes. Esto es lo que le está diciendo en otras palabras a Timoteo. Timoteo, vos tenés que predicar la palabra porque yo ya estoy para ser sacrificado. Porque el Señor me ha usado grandemente, vos me escuchaste, vos viste la obra del Señor, pero ahora estás vos, y ahora te toca a vos. Y yo imagino la carga que esto representó para Timoteo, ponerse en los zapatos de un hombre como Pablo. Y no sé cómo se siente eso, pero imagínate lo que sintió Josué cuando Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate y este pueblo cruza el Jordán, como estuve con Moisés y estar con vos. Esta es la carga que hombres como Josué o como Timoteo han llevado, ¿no? El Señor me ha permitido caminar al lado de gigantes y espero que Dios le dé 100 años más a mi papá de vida, ¿no? Pero yo veo, ¿no es cierto?, es esa misma carga cuando entiendo hombres fieles que están modelando, que están enseñando. Un día ya no van a estar más. Y esa es la responsabilidad que tenemos las nuevas generaciones de levantarnos para tomar nuestro lugar en nuestro tiempo, para hacer la tarea que el Señor nos dio a nosotros para hacer, sabiendo que un día nosotros también vamos a estar en el mismo lugar donde estuvo ese hombre fiel. Y un día nosotros vamos a tener que mirar para atrás y hablarle a esos que vienen por detrás. Y nosotros también vamos a tener que dejarle un legado de fidelidad para que ellos nos vean y nos imiten. Y nosotros vamos a tener que también dejar convicciones y claridad en su vida para que les guíen cuando ya no estemos más. Tenemos que tener una visión realista de la vida y de la muerte. Y Pablo lo refleja en esta sola palabrita, porque vos ves lo que Pablo entiende sobre las generaciones y la responsabilidad de cada generación. Yo crecí escuchando esta palabra, esta expresión, es la responsabilidad de cada generación alcanzar su generación con el Evangelio. Lo cual no tengo ninguna objeción contra eso, ¿no? Pero esa no es la única responsabilidad que tiene cada generación. Cada generación tiene la responsabilidad de entrenar a hombres fieles que sean idóneos para entrenar también a otros. O sea, mi responsabilidad es pasar la verdad, el Evangelio, a las generaciones que todavía vienen por delante, la que yo voy a ver y la que no voy a ver, la que esa voy a formar después. Y eso es lo que Pablo se ocupó de hacer. Él tenía una perspectiva correcta de una vida transitoria, de una vida en donde
hay que estar preparados para que llegue ese último día. Así que en esa primera expresión vos lo estás viendo. Y entonces, ahora sí, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Quiero que prestes atención a cómo Pablo entiende su muerte. Él usa términos, él no usa la palabra muerte, él usa otros términos que nos ayudan a entender esta perspectiva necesaria para estar preparado para ese día. Entonces saca esta palabra sacrificio. Estoy listo para ser sacrificado. Esta misma palabra se usa en Filipenses capítulo 2, versículo 17, y ahí se traduce así, dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo también había hablado en Filipenses 2 de su muerte con este mismo concepto, como un sacrificio. Y acá usa otra palabrita en la traducción de la Reina Valera, dice, derramado en libación sobre el sacrificio. La palabra libación ahí habla de un sacrificio específico, es el sacrificio líquido que se ofrecía en el altar de bronce. Entonces, imagínate ahí fuera del templo había un altar de metal, de bronce, que todo el tiempo tenía fuego, así que estaba caliente al máximo. Y en ese altar se echaban todos los sacrificios. Entonces tiraban a los animales que se ofrecían en holocausto, por ejemplo, que se quemaban completamente, ¿no? Entonces se los tiraba ahí y se consumía eso. Y después se juntaban las cenizas y se las llevaban a un lugar especial. Se quemaban vacas, animales enormes, ¿no es cierto? Entonces se producían muchas cenizas ahí. Después esas cenizas se usaban también para otros ritos. Pero había un sacrificio que no dejaba absolutamente nada. Y era el sacrificio líquido. Imagínate si vos agarrás líquido y lo tirás arriba de un hierro caliente, hace una explosión, ¿no es cierto? Sale un vapor inmediatamente y desaparece todo. Pablo está pensando que su vida es eso. Pablo no está tratando de pensar qué voy a retener de esta vida. Él no está pensando en cuánto él va a acumular en esta vida. Él está pensando en toda su vida, de principio a fin, como un sacrificio, como una ofrenda que él va a volcar en el altar de Dios y que se va a evaporar en un instante como una nube de humo, y eso es todo lo que él puede ofrecer a Dios. Un humo que se explote en un instante y desaparezca. No sé cómo pensás en tu vida, pero ¿cómo te afectaría tu vida el abrazar esta imagen? Mi vida es como un humo que va a explotar en un instante y va a ser consumido. Y yo quiero que eso que se está consumiendo se consuma todo en un altar de sacrificio, en una ofrenda completa a Dios. Mi vida es un vapor, lo dice Santiago, ¿no? Pero mi vida como vapor va a pasar dispersa por ahí, o va a pasar sobre un altar. Y Pablo dice, esto es lo que yo estoy esperando. Y él está viendo el último evento de su vida, que iba a ser una espada que iba a cortar su cabeza. Ese evento iba a ser también como esa imagen, ¿no? Como ese último, ¿no es cierto?, explosión donde ese vapor sube y va a llevar gloria a Dios. Pablo está pensando que tanto como su vida fue un acto de adoración a Dios, también ese último momento de su muerte va a llevar gloria a Dios. En Filipenses dice que voy a glorificar a Cristo o por vida o por muerte. Entonces ese sonido de la cuchilla que corte su cabeza va a ser un acto de adoración que va a repercutir para el progreso del Evangelio, que va a repercutir para la exaltación del nombre de Dios. Y si para eso va a servir, entonces él lo abraza, él lo quiere, porque su vida tiene un solo propósito: la gloria de Dios, el servicio a Dios, la adoración a Dios. Entonces, él ve venir eso, él sabe que ya está a las puertas, y entonces dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Ahora, miren, yo no creo que haya
sexto sentido que le dé a las personas una conciencia de su muerte inminente. Yo pienso que una persona puede estar muy mal, a punto de morir, y saber que está a punto de morir. Pero para la mayoría de las personas que mueren, no se despertaron esa mañana pensando que ese iba a ser su último día, ¿no? Se despertaron esa mañana y salieron a la vida, pero la muerte llegó de manera inesperada. Ahora, Pablo está hablando acá de algo que es especial. Pablo sabía que estaba a punto de ser sacrificado. ¿Cómo lo sabía? No te puedo responder. Sé que Pablo tenía una relación con el Señor muy estrecha. El Señor se le apareció muchas veces a Pablo en visiones. Y no me extrañaría que en esa prisión oscura el Señor también se le haya aparecido a Pablo para decirle específicamente: este es el capítulo final. Este va a ser la última etapa. Vas a morir en esta situación. Puede ser que Pablo también haya estado pensando en las profecías que se habían dado de él, ¿no es cierto?, desde que él iba para Jerusalén y todo el desenlace que iba a venir después, y entonces él esté viendo los sucesos y esté pensando se está cumpliendo y este es el final. No sé cómo lo sabía Pablo, pero él tiene una ventaja. Él sabe, este es el último momento, y él está evaluando su vida y él está enfrentando ese último momento completamente consciente de lo que está por pasar. Y totalmente consciente, él no está mostrando remordimiento, temor, pánico. Lo que está viendo, ¿no es cierto?, es él acercándose a su muerte como uno que trae una ofrenda a Dios, y es su propio cuerpo, para ponerlo ahí y ser sacrificado para propósitos del Evangelio. Entonces, él tiene esta visión. La muerte es la culminación de una vida de sacrificio y ofrenda al Señor. Él usa otro término en la próxima expresión, dice: y el tiempo de mi partida está cercano. De nuevo él está hablando de la muerte, pero ahora ya no con el cuadro de una ofrenda y un sacrificio, sino con el cuadro de un barco que está atado al puerto y que está listo para zarpar, y entonces desatan las cuerdas y liberan al barco, y la brisa que está soplando empieza a empujar y se lo lleva. La palabra partida acá es el término de soltar, el tiempo de mi desamarre, ¿no es cierto? Sería la idea. Entonces, a veces, esta puede ser una imagen que Pablo tendría en su mente: un barco que lo están desatando y que va a salir. Puede ser también que la idea de desamarrar tenga que ver con los viajeros que que para salir tenían que juntar sus carpas, y las carpas eran pedazos de cuero que estaban atados con estacas y sostenidos con postes. Entonces, partir es sinónimo de desamarrar, ¿no? Entonces, en nuestra traducción aparece la palabra partir, pero en el griego aparece la palabra desamarrar, porque esta era la idea, ¿no? La gente que se va, desata sus tiendas para salir. O sea, la del barco o la de la tienda. La imagen de la muerte para Pablo, fíjate que es muy clara, ¿no? Es la de un peregrino que no está en su lugar permanente, se dirige hacia allá, y ahora llega el momento de ir a donde él se dirigía. Esta es una imagen con la que mucha gente no vive en su día a día, ¿no? Ellos establecen su vida como si este fuese a ser el lugar permanente, y la desarrollan de esa manera, y compran, venden, hacen, deshacen y se asientan como si este fuese a ser el lugar. Pero Pablo toda su vida la vivió con esta convicción: yo soy un peregrino. Y los peregrinos viajan.
Los peregrinos levantan las tiendas y siguen camino, porque el lugar a donde se dirigen todavía no llegó. Y entonces cuando Pablo está enfrentando la muerte, él no ve la muerte como lo que le está quitando todo lo que él tiene. Él no ve la muerte como el momento de la pérdida. Él ve la muerte como el momento de la transición. Él ve la muerte como un viaje, como el viaje hacia su destino eterno. Él ve la muerte como el desatar las cuerdas de lo que todavía me apega a este lugar, a este paraje, mientras en realidad yo ahora con entusiasmo emprendo el camino hacia donde verdaderamente voy a estar. Ahora, mucha gente a veces habla con este lenguaje cuando está en el momento de la muerte, ¿no? Y estas han sido palabras que gente ha dicho y lo ha pensado como una palabra de aliento, ¿no? La persona se fue a un lugar mejor. Entonces, en ese momento estamos hablando de salida. Pero lo que hace que eso realmente sea cierto y lo que hace que no sea solamente una especulación hueca es que yo haya vivido de esa manera toda mi vida. Yo haya vivido como un extranjero y un peregrino. Y entonces en ese momento el corazón encuentra verdadero descanso en una realidad, no en una ilusión. Y las personas que lo ven pueden dar testimonio. Esta persona vivió de esta manera y ahora recibió lo que tanto esperaba. Y entonces en eso hay consuelo, en eso hay paz. Así que Pablo le está hablando a Timoteo así, y creo que en parte se lo está diciendo porque Timoteo es propenso a perder esto de vista. Imagínate por qué va a morir Pablo. Pablo va a morir porque Nerón lo mandó a buscar. Pablo estaba en Troas haciendo ministerio y llegó un escuadrón y lo arrastró de una forma tan violenta que no tuvo tiempo ni siquiera de agarrar su capa que había quedado probablemente en su casa mientras él estaba haciendo ministerio, ni sus libros, y fue arrastrado hasta Roma para ser enjuiciado y ejecutado de manera inmediata, porque Nerón se propuso ejecutar a los líderes, matar a todas las cabezas del cristianismo. Y entonces Pablo era uno de estos líderes. Así que, si esto le pasó a Pablo, ¿qué le espera al discípulo de Pablo? ¿Cómo va a ser la vida de este joven? Timoteo necesita aliento de un hombre que lo dio todo y que ahora está listo para esa transición. Y el aliento viene de acá. Timoteo, vos tenés que pensar correctamente de la muerte. Una persona que no está pensando así de la muerte no va a poder vivir una vida que cuando termine pueda decir: estoy listo para la muerte. Vos tenés que pensar así todo el tiempo. Pensar así todo el tiempo te va a ayudar a tomar buenas decisiones en cuanto a tus prioridades, en cuanto a tus recursos, en cuanto a todas las áreas de la vida, ¿no? Hoy escuchábamos testimonios en cuanto al egoísmo, ¿no? En cómo vivo para mí o para qué estoy viviendo, ¿no? ¿Cuál es la meta real de mi vida? Te va a ayudar a tomar toda clase de decisiones, entenderte correctamente en función a la luz de la muerte y de la eternidad. Y pienso que para Timoteo estas palabras también le alentaban para ser valiente, porque Timoteo luchaba con la timidez y con el temor. Y Pablo le habló por ejemplo, a la iglesia de los Corintios: fíjense de no provocarle muchos problemas a Timoteo cuando vaya ahí, trátenlo bien, tranquilo, porque Timoteo era un hombre que era distinto en personalidad que Pablo. Pero esto no es una cuestión de personalidad. Personas muy valientes pueden tener personalidades muy frágiles, pero que llegaron a ser muy valientes por una forma en la que entienden la muerte. Y estas personas, esto es lo que Pablo está pensando de Timoteo al decir estas palabras. Él lo está preparando. Timoteo al final también va a terminar como un mártir. No lo relata el texto bíblico. Lo último que sabemos de Timoteo es lo que nos dice el autor de los Hebreos. En el último capítulo se menciona de nuevo a Timoteo diciendo que Timoteo fue liberado. O sea, evidentemente Timoteo fue a Roma y le llevó las cosas que Pablo le había pedido, pero lo capturaron
y estuvo preso un tiempo, y el autor de los Hebreos se alegra de que al final lo habían liberado. Pero los historiadores nos cuentan por documentos antiguos que finalmente Timoteo fue ejecutado y murió como mártir, al igual que todos los apóstoles. Entonces, qué valioso fue para Timoteo escuchar la palabra de un hombre que no le temía la muerte, un hombre que estaba preparado para la muerte. Entonces, para terminar bien, vos también tenés que tener una perspectiva correcta de la muerte. Para terminar bien, también tenés que tener una perspectiva correcta de la vida. Una perspectiva correcta de la vida. Mirá cómo dice el versículo 7. Ahora Pablo mira para atrás y hace este balance. Y él piensa, bueno, ¿tuvo éxito o no mi vida? Ahora, ¿cómo respondes a esa pregunta? ¿En base a qué criterio? ¿Qué cosas hiciste? ¿Qué cosas lograste, obtuviste, compraste? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué cosas tomarías en cuenta para decir, estoy listo? Mirá cómo Pablo está pensando, cómo él pensó de la vida, y esta forma de la que pensó de la vida le ayuda ahora a terminar y decir, lo cumplí, terminé bien. En primer lugar, él ve la vida como una batalla en la cual tenés que pelear. Y si vos querés terminar bien, tenés que ver la vida así. La vida es una guerra que vos tenés que estar dispuesto a pelear. Pablo te dice, he peleado la buena batalla, primer concepto. Ahora tengo que aclarar esto. Este término pelear que usa acá y la palabra batalla son términos que pueden traducirse en más de una forma. Literalmente, la buena agonía, he agonizado, se podría decir, ¿no? Es como se traduciría en el griego. Entonces la palabra agonía acá se le tradujo batalla porque es una forma en la que se puede traducir, se refiere a un conflicto bélico. Cuando en Juan 18:36 Jesús dice que si su reino fuera este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Y Jesús está hablando de, literalmente, si él fuese un rey de este mundo, él levantaría una sedición, él juntaría a sus discípulos y saldrían a pelear físicamente. Y usa esta misma palabra. Se refiere a una guerra, ¿no? A una batalla. Pero esta misma palabra también se usa, por ejemplo, en Hebreos 12, versículo 1, cuando dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahí se usa la misma palabra, agonicemos pacientemente, ¿no? La carrera que tenemos por delante. Entonces, a veces la palabra agonía se usa para referirse a una carrera, o se usa también para referirse a cualquier tipo de esfuerzo físico o sufrimiento en general. Pero tomando en cuenta lo que va a decir después, que va a sumar en el próximo concepto algo que ya no tiene ninguna duda, él va a hablar de la carrera que él acaba, y tomando en cuenta la forma en la que Pablo en otros pasajes de las epístolas pastorales y de las otras cartas habla de la vida como una batalla, y le dice a Timoteo una y otra vez, pelea la buena batalla. Entonces yo tomo este término como que Pablo está pensando en una guerra. Entonces, Pablo termina y mira para atrás y dice, he peleado la buena batalla. Acá la palabra he peleado es un verbo que está en tiempo perfecto y da a entender un evento ya concluido, pero que deja ahora el efecto de manera permanente. Entonces, para este momento, Pablo está viendo su carrera o su batalla llegar a un fin. Él ya terminó esto, él concluyó la tarea de pelear. Pero para su hijo espiritual, Timoteo, la batalla sigue. Por eso le dice en muchos pasajes, pelea la buena batalla de la fe. ¿Y en qué sentido la vida cristiana es una guerra? A veces se siente como una guerra porque hay personas que se oponen al Evangelio. Y uno sentiría, ¿no es cierto?, ese ataque. Pero Pablo no está pensando en guerra como guerra contra sangre y carne.
Él está pensando en la guerra espiritual de la vida cristiana. Nuestra guerra no es contra nuestros hermanos en la fe, crean como nosotros o distinto de nosotros. Nuestra guerra no es con ellos. Nuestra guerra es con principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra guerra es contra el enemigo de nuestro corazón, con nuestra propia carne, con nuestro pecado. Nuestra guerra es contra este mundo que está organizado para frenar, distorsionar la realidad, desviarnos. La guerra es contra estos enemigos. Entonces, cuando Pablo dice he peleado la buena batalla, significa esto. Cuando él arrancó la vida cristiana, él escuchó al general convocarle a una guerra. Él no escuchó vení y voy a cumplir todos tus sueños. Él no escuchó voy a arreglar todos tus problemas. Él no escuchó voy a hacer que todo sea fácil. Lo que él escuchó es vení a pelear. Cuando vos llegaste a la vida cristiana, vos te enlistaste en un ejército, fuiste convocado. Es como en el capítulo 2, Pablo usa este mismo cuadro, dice que fue convocado a la guerra, se abstiene de todo para poder agradar a aquel que le tomó por soldado. Y le está diciendo a Timoteo, vos fuiste convocado, vos estás en las listas del ejército. Vos no te podés dedicar a nada más, vos sos un guerrero y tenés que ganar ese guerrero. Pablo tiene muy presente este concepto. La vida cristiana es una guerra, yo soy un soldado de Cristo y yo tengo que aceptar la dificultad. Muchas veces la dificultad nos desanima mucho porque nos toma por sorpresa. Tal vez como algo que nunca hubiésemos imaginado. Y cuando llega, nos preguntamos, ¿no es cierto?, ¿por qué? Le cuestionamos a Dios. Nos sentimos una víctima, ¿no? Y entonces empezamos a batallar contra las dificultades. Y Pablo te dice, ¿qué esperabas? La vida cristiana es una guerra. Entonces, la forma en la que vos tenés que pensar de la vida es esta. Yo voy a pelear hasta el final. Voy a morir con la espada en la mano. No voy a dormirme en el campo de batalla. Voy a estar atento y peleando contra todos los enemigos que vienen. Y voy a pelear con confianza y con determinación hasta que mueran todos los enemigos. El Señor me convocó a esta batalla y voy a luchar. Entonces, hay muchos pasajes que nos hablan de cómo pelear esa batalla. La palabra acá, cuando Pablo dice entonces, he agonizado la agonía, está diciendo yo abracé el dolor. Yo lo enfrenté, ya sea que se refiere a una guerra o una carrera, el mismo concepto, él está abrazándolo. La agonía, yo no la resistí, no me resigné, yo la agonicé. Entonces, esas son las directivas del Señor. Agonizar tu agonía. Agonizarla. Sea cual sea tu agonía. Sea cual sea tu enemigo. Sea cual sea la dificultad. Terminar bien tiene que ver con cómo vas a enfrentar eso. ¿Sí? Y Pablo dice, yo lo enfrenté. En segundo lugar, él ve la vida como una carrera que tiene que terminar. Él ve la vida como una batalla que hay que pelearla y no hay que evitarla. Él ve como una carrera que hay que terminarla. Y en el próximo término dice, he acabado la carrera. Ya para este momento él había terminado, pero durante el transcurso, él muchas veces pensó en la vida de esta manera. El año pasado, o el anterior, prediqué el pasaje de 1 Corintios 9, 24-27, donde Pablo dice que él es como un corredor que quiere ganar el premio. Para eso él golpea su cuerpo, lo pone en servidumbre, él no quiere quedar descalificado. Entonces eso Pablo lo escribió años antes, en donde él sabía que estaba en esta carrera. Y ahora él está listo para morir, justamente porque él vio la vida como una carrera. Y como la vio como una carrera, él terminó bien la carrera. Él llegó a la meta, él cumplió lo que el Señor le había dado para hacer. Entonces, él dice, he acabado la carrera. Tal vez podríamos pensar un poquito más en esto, ¿qué es la carrera cristiana?
Podríamos tomar varios conceptos, pero yo lo podría resumir de esta manera. La carrera cristiana es el camino que el Señor trazó delante mío para que yo transite. La carrera cristiana es una carrera específica para cada corredor. Romanos capítulo 12, Hebreos capítulo 12. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dando a entender, la carrera que ha sido puesta delante de nosotros. O sea, hay una carrera especial que el Señor nos dio, a cada uno. Esa carrera está compuesta por todas las pruebas que el Señor planeó y todas las buenas obras que el Señor me dio. La carrera, correr la carrera y terminar la carrera significaría lo que Pablo dice, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, capítulo 3, asir todo aquello para lo cual fui asido. Terminar la carrera significa terminar esta vida sin dejar nada inconcluso, sin haber dejado nada en el camino, habiendo hecho todo lo que el Señor me dio, habiendo terminado cada responsabilidad, habiendo sido fiel en cada aspecto de su llamado para mi vida, cumplir todo. Eso es terminar la carrera. Terminar mi vida no es terminar la carrera. Todos vamos a terminar nuestra vida un día y la carrera va a llegar a un fin abrupto. Pero lo que queremos no es solamente que se nos termine la carrera, sino es concluir la carrera, es ganar la carrera, es no perder tiempo ni ninguna de las cosas que el Señor tenía para nosotros. Y esto es lo que hizo Pablo. Él vio la vida como una carrera. La vida no es una carrera solo porque siempre estás apurado. Es verdad que muchas veces estás cargado, ¿no es cierto? Y parece, ¿no es cierto?, que estás corriendo todo el tiempo. La vida es una carrera por la disciplina que requiere, por la concentración que requiere, por la intensidad con la que hay que vivirlo. La vida no es un paseo. La vida no es un momento, ¿no es cierto?, de esparcimiento. La vida es una carrera en este sentido, ¿no? Que ya sea que tenemos mucho o poco, lo estamos haciendo con intensidad, con dedicación, con fidelidad. Y Pablo habla, ¿no?, de la disciplina del corredor, del enfoque del corredor. La vida es una carrera por esta razón. Entonces, Jesús vivió de esta manera. Aunque Jesús no usó la analogía de la carrera, pero en muchas expresiones se ve, ¿no es cierto?, cómo él lo está pensando. Juan 4:34 dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Él no usa la palabra acabe la carrera, él dice acabe la obra, pero es el mismo concepto. La carrera que el Señor puso por delante la tengo que correr hasta el final y terminarla bien. Tengo que hacer todo. Y vos lo ves a Jesús entonces diciéndolo a los discípulos: es necesario que vayamos a aquel pueblo también. Y recorría todas las ciudades y aldeas predicando el Evangelio, igual que Pablo, motivado por cumplir todo lo que el Padre le dio. Y al final le rinde cuenta al Padre diciendo: terminé. Ahí en Juan 17, ¿no es cierto?, él está orando diciendo: terminé también todo lo que tú me diste. Entonces Pablo pensaba así de su vida. Y si vos querés llegar al último día de tu vida y estar satisfecho y estar listo para enfrentar al Señor, tenés que vivir cada día de tu vida pensándolo como una carrera, para que el último día puedas decir: corrí la carrera, terminé la carrera y estoy listo para el premio, lo próximo que va a decir, ¿no? Entonces, bueno, Pablo veía la vida como una batalla que tenía que pelear, como una carrera que tenía que terminar, y él veía la vida como un compromiso a proteger, como un compromiso a proteger. Y dice ahí en la última expresión: he guardado la fe. Él supo durante toda su vida cristiana que terminar bien iba a requerir que él proteja algo. Y ahora que está terminando, él dice: lo logré, lo protegí. Todos estos verbos están en tiempo perfecto porque Pablo está al final y ya terminó todo esto, ¿no? Pero antes de llegar al día final, él pensó también en el proceso que él tenía que mantener esta prioridad. Entonces, en muchos pasajes,
él habla de esta responsabilidad de guardar. Por ejemplo, él le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6:14 que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está en la expectativa de que Cristo vuelva de forma inminente y él dice, hasta que el Señor vuelva, tu responsabilidad es proteger, mira lo que le dice, el mandamiento, o sea, todo lo que el Señor nos encomendó, tenés que protegerlo sin mácula, o sea, sin mancha, o sea, sin alteración, sin variantes, leche espiritual no adulterada, eso es lo que tenés que mantener, ¿no? Y sin reprensión, sin razones para desacreditarla, ¿no? Entonces, la palabra tiene que ser guardada. Entonces, la postura que Pablo tenía es como un guerrero que se le encomendó una posta y le dijeron, vos te quedás acá y no dejas que nadie pase. Vos lo vas a defender con capa y espada. Es como, no sé si te acordás en el Antiguo Testamento, los valientes de David. Hay una anécdota en donde hay dos de estos valientes, ya no recuerdo el nombre de estos hombres, pero que estaban viniendo los filisteos y había una era con cultivos y ellos no querían perder eso. Entonces se pararon los dos y protegieron esa era y mataron a los filisteos y pelearon hasta que la espada le quedó pegada a la mano. Yo me acuerdo cuando era chico que tuve un flash de cómo fue pegado a la mano la espada. Me acuerdo mi papá tenía un terrenito ahí en el pueblo, en el monte, y había crecido todos los yuyos, los arbolitos, había arbolitos más o menos de este grosor, todo tapado, y entonces nos pagó con Elie para que se lo desmontemos. Y bueno, todo lo que era plata nosotros nos venía bien, así que vendíamos, hacíamos todo lo que podíamos, vamos al terrenito a cortar, ¿no es cierto? Y siempre fuimos desaforados con lo que hacíamos, ¿no es cierto? Todo había que hacerlo intento, así que agarramos y hoy lo cortamos, arrancamos y terminamos. 10 por 40 el terreno, todo, así que teníamos un machete cada uno y empezamos a darle, ¿no? Minutos, horas, y en un momento me acuerdo que tenía el machete en la mano y no lo podía largar. Los músculos se me habían puesto todos tensos y tenía el machete así agarrado a la mano. Entonces me imagino a estos hombres, ¿no es cierto?, que estuvieron peleando contra los filisteos con su espada, mezclado con la sangre que se le había secado, ¿no es cierto? Y aparte de los músculos estaba también toda la sangre ahí pegada a la mano dura, no podían soltar la espada. Pero no se quedaron con esa era, ¿no? La defendieron. Yo pienso, esa actitud es la que se necesita hoy en la obra del Señor. Se necesitan hombres que van a agarrar la espada y van a decir, esta posta la voy a defender hasta la muerte, ¿no? Y van a defender la sana doctrina, van a defender la vida piadosa, van a defender la santificación en la iglesia, van a defender los principios bíblicos y van a defenderlos no como un hombre agresivo, van a defenderlos con mansedumbre, con paciencia, pero van a guardar, van a proteger. Las cosas que vos vas aprendiendo tienen que asentarse en tu alma como un tesoro que vos no vas a dejar ir por nada y vos lo vas a proteger. Y Pablo vivió toda su vida de esta manera, como un hombre dispuesto a proteger. Y fíjate, he guardado la fe. Y ahí fe, Pablo dice, no es que guardó fe, sino guardó la fe. El artículo definido está haciendo referencia al contenido de la fe. Está hablando de la fe como algo objetivo, como un cuerpo de doctrinas que tienen que ser protegidas. Entonces, he guardado la fe, se está refiriendo a la doctrina, a la sana doctrina, al evangelio, a todo lo que él ha recibido. Entonces, él no dejó que nadie se meta con eso. No dejó a ninguna iglesia entrar y llevarse presa a las personas. Él las defendió. He guardado la fe. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo estás viendo vos la vida? Te preguntaba antes, ¿cómo pensás en la muerte? Y ahora estamos pensando, ¿cómo entendés la vida? ¿De qué se trata la vida? ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Qué marco tenés para entender la postura que tenés que tener hacia la vida? La actitud hacia la vida.
Estos serían cuadros muy útiles. Un guerrero, un corredor, alguien que defiende hasta la última consecuencia. Si vamos a terminar bien. Bueno, lo último, si vamos a terminar bien, mantén una perspectiva correcta de la eternidad. Mantén una perspectiva correcta de la muerte, mantén una perspectiva correcta de la vida y ahora mantén una perspectiva correcta de la eternidad. Versículo 8. Por lo demás. Esta palabra, por lo demás, probablemente está haciendo referencia a lo que todavía le queda en el carretera a Pablo. Él sabe que es inminente, está pronta, pero no sabe si van a ser días, meses, horas. Y entonces ahora le va a decir a Timoteo cómo va a vivir esas últimas horas. Él va a vivir esas últimas horas con una confianza y expectativa que tiene que ver con un pensamiento hacia la eternidad. Él puede mirar para atrás, pero ahora él mira para adelante. Y él dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Bueno, me está guardada la corona de justicia. Esa palabra, ese concepto de estar guardado, tiene que ver con protegido, está seguro. Entonces, si Pablo mira a su alrededor, habría muchas cosas que él vería que no salieron como él las esperaba. Personas en quien invirtió que le traicionaron, le abandonaron, se volvieron al mundo. Él mira a su alrededor y ve muchas cosas que antes tuvo y ahora ya no están, él las perdió. Pero su vida está en paz y tranquila porque lo que más importa está absolutamente segura. No se puede perder, está protegido, está guardado, la expresión. Ahora, esto también nos habla un poquito acerca de cómo Pablo entendía una doctrina que a veces es torcida y manipulada en nuestro tiempo y que termina afectando la esperanza y el gozo de los creyentes. Y es la doctrina de de la confianza en su propia salvación y de la confianza en el fruto de su ministerio. Pablo no es el juez que va a determinar si su vida tuvo fruto o no. Eso lo va a hacer el Señor. Y Pablo sabe eso. Pero Pablo también puede ver con sinceridad el fruto de una fe genuina. Él puede asesorar eso, él puede saber en quién creyó y saber que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tristemente hay personas que han sido de mucha ayuda en algunas áreas para la historia de la iglesia, pero que en otras áreas han sido de mucho tropiezo. Pienso, por ejemplo, nosotros amamos a los puritanos en algunos aspectos en los que han sido de bendición y ánimo para nosotros. Pero hay muchos de los puritanos que murieron con espíritus turbados, sin saber si eran salvos o no. Porque su doctrina de la perseverancia de los santos, en una forma torcida y distorsionada, les hacía poner en duda todo el fruto que ellos estaban produciendo y la fe que aparentemente tenían, pero que no podían garantizar. Entonces murieron, como Juan Bunyan refleja en el Progreso del Peregrino, sin saber si iban a entrar a la ciudad celestial o no. Esa perspectiva es antibíblica. La doctrina de la perseverancia de la gracia de Dios en nuestra vida produce el resultado opuesto a este, ¿no? Produce personas que pueden morir como Pablo, sabiendo que son de Cristo y sabiendo de que hay una recompensa esperándoles en la eternidad. Pablo no murió con espíritu turbado. Pablo no murió dudando de su salvación. Pablo no dudó en confusión. Él murió en total certeza. Y él dice, me está guardada la corona de justicia. Acá la palabra corona se refiere al premio de los corredores, no la corona del rey, no es una diadema, sino que es una estéfana, esta.
Y esta corona hace eco a todas las promesas que tenemos en el Nuevo Testamento de los premios que vienen para los que el Señor apruebe. Y muchas veces usa este cuadro de coronas, ¿no? Corredores que ganan y reciben ese premio en la forma de una corona que después ellos van a entregar al Señor. Cuando Pablo piensa en la corona, no lo piensa como una exaltación personal. Él lo está pensando como un medio de adoración. Él está pensando que la corona que él va a ganar es la corona que Cristo le permitió ganar y que él logró el querer como el hacer por su buena voluntad en Pablo, y que ahora él merece todo el mérito por esta corona. Entonces Pablo puede ver el mismo cuadro que Juan vio, a los ancianos echando su corona a los pies de Cristo. Entonces Pablo no está pensando en ganarle a los demás o en ser el mejor del cielo y ostentar su corona gloriosa. Él está pensando en que la gracia del Señor debe ser recompensada por el fruto que va a producir en la vida de una persona salvada. Y el Señor que pagó por mí merece recibir el fruto de ese pago en una vida que dé fruto, en una vida que le honre, en una vida que lleve mucho fruto para Él. Entonces esas coronas son coronas para Cristo. El Nuevo Testamento habla de muchas de estas coronas, ¿no? Entonces, este pasaje es uno de los que la Iglesia Católica ha torcido históricamente para hablar de la salvación por obra, ¿no? Porque acá Pablo dice que como él terminó bien, le está guardada la corona de justicia. Entonces dirían, ¿ves? La justicia que necesitamos para la salvación es el premio que viene por haber sido fiel. Entonces, si vos sos fiel toda tu vida, al final el Señor te recompensa con la justicia que necesitas para entrar al cielo. Pablo acá no está hablando de la corona de justicia como el mérito de haber sido fiel y ahora tener la justicia para la salvación. Él está hablando de el premio que está recibiendo para honrar al Señor, la justicia que él recibe de Cristo. Y fíjate cómo Pablo ahora da vuelta su enfoque y ya no está hablando de sí mismo, sino que ahora él usar todo esto que dijo de él mismo para exhortar a los que están escuchando. Segundo Timoteo no fue solo para Timoteo, esta es una carta que Pablo esperaba que toda la iglesia lea y escuche. Entonces estas palabras son para todos los creyentes, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es interesante que Pablo piense que el juez justo le va a dar la corona, porque si nosotros pensamos en qué es lo que merecemos, si Dios fuese a ser justo, lo que merecemos no es una corona, es el infierno. Pero Dios es justo en recompensar a aquel que por su gracia Él salvó y por obra del Espíritu Santo logró esta victoria, y ahora por los méritos de Cristo está justificado y ahora tiene esta recompensa porque Dios es justo. Dios no es injusto al recompensar al creyente, pero esta justicia tiene que ver con lo que Dios ha hecho y no con lo que nosotros hicimos, ¿no? Y termina, Él me lo va a dar en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Bueno, ¿para quién va a ser el premio eterno? Acá Pablo dice, va a ser para mí. Él está convencido, él no tiene duda de su salvación y de la recompensa del Señor. Pero ahora abre esa puerta, ¿no? Y dice, para todos los que aman su venida. Acá es donde nos viene muy bien lo que hemos estado estudiando en estas últimas reuniones. ¿Se acuerdan? Para los grupos donde estudiamos la parábola de los talentos, yo les decía, ¿cómo sé si estoy esperando al Señor o no? Los que están esperando al Señor son los únicos que van a entrar como las 10 vírgenes en la fiesta. Solo los que están esperando al Señor. Los que están esperando al Señor son los únicos que el Señor les va a decir, entra en el gozo de tu Señor. Los que no están esperando al Señor van a ir al lugar donde está el lloro y el crujir de dientes. Solo los que esperan al Señor van a estar con el Señor. Ahora, ¿cómo sé que estoy esperando al Señor?
Lo sé solo porque lo dice mi declaración de fe y estudiamos, ¿no? Yo sé que estoy esperando al Señor porque, como los dos siervos diligentes, estoy usando mis talentos para invertirlos y cumplir la tarea que el Señor me dio para hacer. O sea, si yo estoy viviendo para mí y sin pensar en lo eterno, ¿cómo puedo decir que estoy esperando al Señor? No estoy esperando al Señor. El Señor me estorbaría si vendría, ¿no? Porque mi corazón está acá, mi meta está acá, mi vida está acá. Y Pablo está ahora trayendo este pensamiento. Una perspectiva eterna, una perspectiva de cómo va a ser la recompensa eterna, debe verse a través de toda la vida del creyente en un hombre que está, un hombre, una mujer que está esperando lo que el Señor prometió, esperando que el Señor nos busque, esperando que el Señor nos lleve a nuestro verdadero lugar. Esa es la marca de los creyentes, de los hijos de Dios. Así se ve a alguien que está listo para morir. Es alguien que durante toda su vida esperó al Señor. Y entonces, en el momento de su muerte, está anhelando esa transición que le va a dar lo que tanto esperaba. Pero esperar al Señor no es algo que te acordás el último día de tu vida, ¿no? Es algo que se refleja en cómo decidís cada día, en todo lo que haces, en cómo vivís al Señor cada día. Entonces, para todos los que aman su venida, esta es la esperanza, una corona eterna, el gozo y la victoria. Entonces, volviendo de nuevo a esa imagen que te hacía pensar al principio, ¿cómo imaginas que va a ser el último día de tu vida? ¿Cómo querrías que sea? ¿De qué manera vas a vivir hoy para que ese día vos puedas terminar como Pablo, cerrando tu vida con estas palabras de gratitud al Señor, de confianza en el Señor, de expectativas de la vida eterna y sin remordimientos? El Señor nos ayude a vivir así. Oramos.